El congresista Alberto de Belaúnde está con nosotros y vamos a hablar sobre Pedro Gonzalo Chávarri y también sobre el informe Lavajato, porque mañana se debe discutir ya si esto se aprueba o no en el Pleno del Congreso. Congresista de Belaúnde, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por la invitación. El presidente Vizcarra se ha referido una vez más a Pedro Gonzalo Chávarri, fiscal de la Nación. Vamos a escuchar brevemente y luego lo comentamos. Idoneidad del fiscal Chávarri para presidir el Ministerio Público, ya hemos dado nuestro punto de vista. No queremos abundar en más detalles. Finalmente, respetamos la independencia de poderes. Esperemos que el Ministerio Público finalmente sea una institución de prestigio. En consecuencia, quien tiene que evaluar ello es el órgano competente, en este caso, que es el Congreso de la República. El Congreso verá lo propio. Nosotros tenemos nuestra propia agenda. Nosotros no ponemos ningún condicionamiento para el diálogo. El diálogo está puesto sobre la mesa desde el día que nosotros asumimos el gobierno. Ahí suavecito le enmendó la plana al primer Villanueva, ¿no? Porque después se corrigió, pero vamos, quedó en el inconsciente colectivo lo que dijo el primer Villanueva sobre la condición para el diálogo, ¿no? Primero, ¿no?, sacan a Chávarri levantando una ceja, poniéndola en ristre, y después dialogamos. Pero el presidente Vizcarra ha dicho, hay diálogo en cualquier momento. Pero lo cierto sobre el fiscal de la Nación, y con esto comenzamos, congresista de Belaúnde, es que, vamos, a ver, como abogado, ¿ya? Él ha dicho una cosa, ha dicho un montón de cosas en este roadshow que ha hecho el fiscal de la Nación con programas previamente escogidos, con periodistas escogidos además, para dar entrevistas. Él dice, si por mentir me van a inhabilitar, Pedro Gonzalo Chávarri, todos los abogados tendríamos que dejar el colegio de abogados. ¿Tendría que dejar el colegio de abogados? ¿Cómo ha sentido esta declaración? Es un papelón y es un episodio lamentable más que se suma a esta historia de la indignidad que es el paso de Chávarri por la Fiscalía de Nación. Yo solía decir que la Fiscalía no había estado en una crisis tan profunda desde que salió Blancanelia Colán. ¿Esto ha superado a Blancanelia Colán? Me corrijo. Yo creo que esto supera incluso a Blancanelia Colán, ex jefa del fiscal Chávarri, porque ella sí tuvo, caído el régimen de Fujimori, el buen tino de renunciar. El señor Chávarri está pegado a su silla y está dispuesto a todo, ¿no? Y cada vez que sale un nuevo cuestionamiento o nueva información que ahonda en la tesis que es de la propia Fiscalía, que sería un hermanito más, parte de los cuellos blancos, cada vez que sale algo nuevo respecto a su ratificación o alguna declaración como la que ha hecho hoy día que insulta a todos los abogados y abogadas del país, él sale con una denuncia del sombrero, ¿no? Como un conejo del sombrero, él saca denuncias, ¿no? Es la manera que responde y me imagino la manera en la que tiene contento a la mayoría fujimorista que a todas luces lo blinda en el Congreso de la República. No podemos tener un fiscal de la Nación que se despierte pensando cómo me atornillo al puesto. Hay un tema, como bien señala el presidente, de idoneidad y hay un tema de apariencia de vida. Puestos de tanta sensibilidad como la Fiscalía de Nación tienen que generar confianza a la ciudadanía y lo que demuestran las encuestas y los hechos es que el señor Chávarri, digamos, por lo menos no genera confianza a la ciudadanía. Ahora, Blancanelia Colán no tenía Twitter, pues, ¿no? ¿Cómo hubiera sido? Dispara por el Twitter cada vez que puede y como parece ser, es lo que se advierte. Además, la mayoría de encuestados por diferentes sondeos piden que el señor dé un paso al costado. Pero a ver, son las declaraciones. Yo quisiera agregar algo. Yo soy profesor de ética profesional para abogados. Tengo estudiantes de la Universidad, de la Facultad de Derecho, Universidad del Pacífico, y yo les enseño y trato de ayudar a superar este cinismo que hay en torno a la carrera del derecho, ¿no? Como que todo está mal, todo es corrupto, y no es así. Por cada Inostroza hay un Concepción Carguancho, por cada Chávarri hay un José Domingo Pérez. Entonces, que todos los estudiantes de Derecho del país sepan que no es cierto que todos los abogados son mentirosos, que eso es justamente lo que los abogados deshonestos quieren que creamos
y no es verdad. En el sistema de justicia hay fiscales, jueces, defensores de oficios, abogados de la práctica privada que a lo largo de su vida enaltecen una profesión que está estrechamente vinculada con la idea de justicia. A ver, pero vamos al trámite parlamentario, concretamente hablando, sobre el fiscal de la Nación. Hay un señor congresista, César Segura, que es quien debe dar trámite a 3, 4, ¿cuántas denuncias son? Hasta el día de hoy, 4. 4, ok, 4. Que el señor dice, no, a mí no me obliguen, y además si me obligan, yo me pongo más terco. ¿Eso qué lectura tiene? Es decir, ¿el señor Segura está actuando por la libre o está siguiendo indicaciones, ya no de la botica, sino de alguna otra, digamos, directiva de Fuerza Popular? No tengo la menor duda de ello, ¿no? Porque cuando Fuerza Popular quiere, las denuncias van por una vía expresa y cuando no quieren van a ritmo de procesión. En el caso de los Avengers, en pocas semanas fueron acusados y todo avanzó rápidamente. Y lo que vemos en el caso del fiscal de la Nación es que dice algo que además no es cierto, que es que tiene que tramitar primero todas las denuncias pendientes hasta llegar a las denuncias del fiscal Chávarri. Cualquier persona que ha estado 2 días cubriendo el Congreso sabe que eso no es así. Ya, pero para la gente que está en casa, para la gente que está en casa, para la gente que está en casa y no conoce necesariamente el trámite parlamentario, ¿es verdad eso? Es decir, ¿se hace como una lista? 1, 2, 3, 4. Eso no se hace. ¿O es una decisión política? Es una decisión absolutamente política. Tanto en la subcomisión de acusaciones constitucionales como en las comisiones de trabajo regulares, el presidente del grupo decide qué temas se pone en agenda de acuerdo a la importancia. Creería yo que un fiscal de la Nación cuestionado en un momento en el que el Ministerio Público tiene que cumplir un rol fundamental de lucha anticorrupción, en el caso Lavallato, en el caso CNM, en el caso Inostroza, debería ser prioridad no solo de la subcomisión, sino de todo el Congreso. Estamos hablando de la cabeza de quien encabeza una de las instituciones más importantes de nuestro sistema de justicia. A ver, vamos a seguir hablando de Chávarri, pero también hoy en el Congreso, como lo decía en la presentación, se ha discutido una vez más el informe de Lavallato y mañana ya tiene que resolverse, ¿verdad? Mañana tiene que resolverse. Mañana iríamos a estar votando. El informe de Bartra, el informe por mayoría, no el informe Morales. Pero hablando de Morales, hoy tuvo un altercado, un tete a tete, un cara a cara, un face to face con Jorge del Castillo, que levantó la voz. Vamos a ver un poquito de lo que pasó y luego lo comentamos. Del Castillo contra los comunistas. A ver. A usted le correspondían 10 minutos, va hablando 35. Estamos siendo lo suficientemente tolerantes en vista que usted quiere leer su documento. Evite adjetividad, porque si no lo que va a conseguir es la reacción de quienes se sienten aludidos y no va a poder usted expresarse con la tranquilidad que quiere hacerlo. Congresista del Castillo, tiene la palabra. No hay derecho a que el señor Morales ponga mi nombre encabezando una lista de ministros de Estado que hemos estado en nuestro gobierno del 2006 al 2011 y me haga imputaciones y nunca me haya citado. Acá viene a traer una serie de argumentos diciendo ¿por qué no acusan a Alan García? ¿Por qué no acusan a Lapra? Y cuando él tuvo en sus manos la posibilidad de votar, porque en la comisión el señor García Belaúnde propuso incluir a Alan García, ¿qué cosa hizo el señor Morales? Se abstuvo cobardemente, porque no es, señor presidente, no es de hombres. Pare a los comunistas, señor presidente, pare a los comunistas, por favor, que se sienten, que se asienten. Muy bien que votaron por Ollanta Humala, que lo respaldaron, que se subieron a su gobierno como se están subiendo a este, y ahora lo denuncian. Si es que escuchen, señores del pepecaucismo, en el futuro estos son sus puñales por la espalda. Esta gente no tiene cura, señora Arana. Realmente son así. Silencio los comunistas una vez más. Señor presidente, concluyo. La señora congresista Montenegro, que es mi amiga, y que acusa y dice, pero su partido político nunca reemplazó a la señora Marisol Espinosa para completar y votar si hubieran querido. Voy a hacer uso del tiempo de mi bancada también, presidente. Tenemos, además, en esta exposición, presidente, que hay una... Presidente, tenemos además
la exposición en la pantalla, Arauz, presidente, le voy a dar la vicepresidente. palabra, pero permite que continúe y luego le doy la palabra, por favor. Congresista Morales, continúe. Nadie, presidente. Continúe. Continúo. Presidente, la empresa Lufesa Divers que dirige el señor Luis Gianpietri y que firma su hijo, además, presidente, durante el año 2008-2009. Uf, silencio los comunistas. Silencio los comunistas. Ahora, a ver, en honor a la verdad, si había un sector que reclamaba, cuestionaba a Rosa Bartra por el hecho de no incluir a Keiko Fujimori y Alan García, sobre todo porque el razonamiento con García era, oye, pero García ha sido gobierno y su ministro Cornejo está en el informe Lavajato y él no, ¿de acuerdo? Pero lo que es verdad es que no hay una evidencia sólida para incluir a García, por lo menos es lo que he visto del informe de Bartra y de lo que hay hasta ahora en declaraciones, salvo alguna cosa que ha dicho por ahí Barata. Pero, oye, lo de Morales, o sea, ni siquiera les ha preguntado. ¿Qué piensas del informe de Morales? Bueno, en realidad, ¿qué opino de todo? ¿No? Sí, pues. Veamos la imagen completa. Yo primero reconozco que hay un trabajo, digamos, de meses aquí, ¿no? El informe en mayoría no es un informe hecho a la ligera. El de Bartra, dice. Así es. Ya. Ha habido sesiones, yo las he seguido, han interrogado, han pedido información, varias cosas. Creo que han habido ciertos énfasis propios de determinados intereses políticos, ¿no? Digamos, una lupa frente al gobierno de Toledo y el gobierno de Humala. Que está bien. Que está muy bien. Que está bien. Uno tiene que asumir una comisión investigadora con la lupa más grande que encuentra en el Congreso. Pero la sensación que queda es que en el caso del gobierno aprista y en el caso de Keiko Fujimori, no solo no hubo lupa, sino que hubo anteojeras. Entonces, ahí hay un problema. El segundo problema es la manera como hemos planteado el debate. No es el informe de una comisión investigadora de un caso, no es lo que vamos a ver en las próximas semanas, que es la discusión del informe Marremía, donde es básicamente un hecho, una serie de actores. No, es voluminoso. Lavallato son muchísimos casos y muchísimos actores. Entonces, ¿cuál es el problema? Si no entramos al debate caso por caso, pasa lo que hemos visto hoy en el Congreso, que de repente se para un congresista y habla de un caso en específico, la línea del metro. Se para el siguiente congresista, habla de línea amarilla. Se para el siguiente, habla de unas obras de Odebrecht en el norte. Entonces, es muy difícil lograr que del debate salga la verdad, se vea qué cosas hay que corregir. Hay muchos funcionarios de menor jerarquía que señalan, a nosotros no nos han escuchado en la Comisión Lavallato y ya aparecemos denunciados. Entonces, son ese tipo de datos que justamente en un debate tendrían que corregirse. Lamentablemente, la manera como está planteada el debate no permite eso, ¿no? Ya, pero ¿no crees que pese a al que final... sí tengo que reconocer que el presidente del Congreso ha dado todo el tiempo pero posible te digo, para... ¿no crees que al final Humberto Morales, con ese informe en el que ni siquiera les consulta, les hace una llamada del Castillo, Meche Arauz estaba que saltaba en su curul, termina haciéndole un flaco favor a esto que tú dices, las anteojeras, que Alan García, que Keiko Fujimori? ¿No crees que al final les termina dando la razón a Alan García? No es, digamos, no podría ser considerado un informe, ¿no? No podría ser considerado un informe, claro. No tiene la rigurosidad jurídica que requeriría un informe de estas características. Pero lo que hace, porque finalmente es un espacio político, es tratar de hacer los énfasis que no tiene el informe en mayoría. Pero yo lamento, la sensación que me queda es que estamos perdiendo la oportunidad de realmente reflexionar sobre el episodio de corrupción más grande que se ha producido en el país desde que recuperamos la democracia el año 2000. Y el Congreso, el debate en el Congreso no me parece que esté haciendo a la altura, entre otras cosas por la profunda intolerancia que hasta el día de hoy mantiene Fuerza Popular en el debate. Hablan del reencuentro, la reconciliación. ¿Crees que todavía existe la agenda de reencuentro nacional que lanzó Keiko antes de ir a prisión? Claramente era un fuego artificial y los hechos lo han demostrado. Hablando de debate, Vitocho García Belaúnde tuvo ahí un altercado con Richard Acuña en un momento del debate parlamentario de hoy. Vamos a recordar lo que pasó y lo comentamos. A ver.
Antes le regalaban al presidente una residencia de 60.000 metros cuadrados, lo que hoy día se conoce como Fundo Odría. Eso se conocía. Lo que es que ahora acá no estaba Odebrecht. Es un buen informe con sus defectos, por supuesto que sí. Pero lo hemos aprobado con observaciones. No creemos que García tiene que estar exonerado de nada. Hemos recomendado que se incluya en calidad de investigados por delitos de colusión agravada y negociación incompatible al señor Alan García Pérez. Hemos dicho que hay que incluir en Olmos a Alan García Pérez, a Yedue Simón. Una bancada, un partido, no puede dejar vacía una silla 7 meses en la investigación más importante de los últimos 100 años en este Congreso. Obviamente no estábamos de acuerdo con la forma de actuar o tal vez de blindar a algunas personas en esa comisión y que hay documentos en las cuales probablemente a PP le solicitaban de que sea su lugar. Nunca llegó ningún documento, señor presidente. El documento es en la imaginación de algunos congresistas para no aceptar de que Alianza para el Progreso no quiso ser cómplice de algunas acciones ahí. Estamos con la conciencia tranquila respecto a ello y si se tiene que investigar a una persona que se investigue, señor presidente, pero tampoco nosotros podemos permitir que nos calumnien o que digan algún tipo de mentira. Bueno, ahí hubo su encontrón, pero... Yo estaba recordando a raíz de esta controversia, porque ¿cuál es la controversia? Hace unos meses Alianza para el Progreso se retira de Lavallato. Sí, pues. Entonces, esto lo que ha hecho es, por ejemplo, cuando se votó lo de Alan García, no alcanzaba los votos para la inclusión, porque fue Fuerza Popular y el APRA. Claro, y Morales también se abstuvo. Morales se abstuvo con entonces, un pues, razonamiento rarísimo. Perdóname que te interrumpa. Sí. Se ha iniciado la audiencia de los ex consejeros del CNM, Guido Aguila, Iván Noguera, el doctor Rock y Orlando Velázquez. Vamos a ir hablando ahorita de lo que pasó en el Congreso, pero tenemos que ir en vivo. Julio Cisneros nos va a reportar porque se está pidiendo para ellos comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país. No se está pidiendo prisión preventiva. Y recordemos que además a ellos no se les imputa el delito de organización criminal. Ahora vamos a hablar del quid del asunto. ¿Qué hay detrás de esa no imputación? Julio Cisneros, con el despacho en vivo y en directo a esta hora de la noche, 9:21. Julio, ¿cómo estás? Jaime, ¿cómo te va? Buenas noches. Efectivamente, en Palacio de Justicia, el Juez Supremo de Investigación Preparatoria, Hugo Núñez Julca, da a conocer su veredicto a propósito del requerimiento de de comparecencia con restricciones, con impedimento de salida del país por 18 meses, así como el pago de una caución de 100.000 soles contra los exmiembros titulares del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguila, Iván Noguera y Orlando Velázquez. Recordemos que durante la tarde, el representante de la Fiscalía Suprema, abocada al caso, atribuyó a Guido Águila, Iván Noguera y Orlando Velázquez haber efectuado coordinaciones con el ahora detenido expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, para aprobar la designación de Juan Miguel Canahual Pugaz como fiscal de familia del Callao a cambio de la entrega de una suma de dinero. Además, se les atribuye haber participado en una presunta ratificación irregular de Ricardo Chan como juez constitucional de Lima. En el caso de Iván Noguera Jaime, la Fiscalía le atribuye haber coordinado con Walter Ríos para la suscripción de un convenio de prácticas preprofesionales entre la Universidad Telesub y la Corte del Callao para favorecer a su esposa, quien es decana de la Facultad de Derecho de esta casa de estudios. Mientras que en el caso de Guido Águila se le atribuye también por parte de la Fiscalía haber coordinado con Walter Ríos para mejorar las condiciones laborales en la Corte del Callao de su concuñada Verónica Rojas Aguirre, detenida como presunto integrante del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. A diferencia de el comienzo de la audiencia en horas de la tarde, en estos momentos se encuentra solo presente el representante de la Fiscalía Suprema abocado al caso y el ex miembro del CNM, Iván Noguera. No está presente su abogado, el doctor Julio Rodríguez, tampoco Guido Águila con su abogado Humberto Banto, ni tampoco el doctor Fernando Ugaz en representación legal de Orlando Velázquez. Retornamos con el fallo. Adelante, Jaime, contigo en Estudios Centrales. Bien, Julio, gracias. Apenas se dicte el fallo, pues nos volvemos a enganchar. ¿Qué está pasando en este momento? Se va a decidir si se le da comparecencia restringida o impedimento de salida del país a los ex consejeros del CNM. Recuerda, ahí revienta este escándalo de los audios de la vergüenza y son Guido Aguila, el doctor Rock, Iván Noguera, que hoy ha dicho que se arrepiente. ¿Por qué fui consejero? No debía haberlo hecho nunca en la vida. Claro, debió haber hecho conciertos mejor. Y Orlando Velázquez, el que fue presidente del CNM. Ahora, ellos están acusados de patrocinio ilícito y cohecho pasivo.
En el Congreso se decidieron estos delitos y no se incluyó el de organización criminal, que sí, además, con presión, ¿no? Se le colocó a Inostroza, pero Inostroza se fugó y está en Madrid. Preso, pero está en Madrid. ¿Por qué no tuvieron la imputación de organización criminal estos señores si se supone que son los cuellos blancos, que son una organización? Exactamente. Porque claro, uno ve esto y parece que Inostroza actuó solo. Tenía una pyme de la corrupción, una IRL, ¿no? Una empresa individual de responsabilidad limitada para la corrupción. Una organización de uno. No se sostiene la teoría. Porque además lo que permite la denuncia del Congreso es que el Ministerio Público investigue por determinados delitos. Es decir, no estamos diciendo son culpables de organización criminal. Lo que se está permitiendo era investíguenlos porque hay argumentos razonables para considerar que podrían ser parte de. Entonces, el día que llegamos al Pleno, el fujimorismo no quería que nadie fuese considerado organización criminal. Después de mucha pelea, se logró que Inostroza sea acusado por organización criminal, pero no se consiguió, lamentablemente, que los ex integrantes del CNM, que son protagonistas de los audios, por eso son los CNM audios, claro, sean acusados por organización criminal. Ahora, ¿cómo? Tú eres abogado y no mientes, digamos. Así es. Como dice el fiscal de la Nación. ¿Por dónde puede estar la trampita? Es decir, si no se les ha imputado organización criminal a los ex consejeros, ¿cómo le pueden sacar la vuelta a salir bien librados y al final no pasa nada? Porque la pena de organización criminal es considerablemente mayor que la pena por patrocinio indebido. Y el señor Inostroza, bueno, señor, la verdad le queda muy grande, pero Inostroza, ¿cómo le puede sacar la vuelta? Porque va a decir, ¿yo estoy solo? Organización criminal y ¿con quién? Claro. ¿No? Y además, recordemos que los integrantes del CNM tienen mucho que comentar, ¿no? La reunión con la señora K, que los ex integrantes del CNM recordaban claramente que se había producido en Trinidad y Morán, junto con un congresista de Fuerza Popular, y en fin, yo me imagino que esto puede generar la tentación de amnesia en los ex consejeros, ¿no? Porque digamos, ¿cuál es el interés del Congreso de la República o de la mayoría fujimorista en el Congreso de la República que no se pueda investigar? No estamos hablando de acusar necesariamente, sino que se produzca la investigación. Creo que la verdad cae por su propio peso. Ahora, regresemos a Lavajato. Pasó otra cosa, porque ha estado fuerte lo del Congreso hoy día. Johnny Lescano ha tenido un versus también con Rosa Bartra. Rosa Bartra es la autora, ha sido la presidenta de la Comisión Lavajato, y mañana se tiene que resolver este tema. Vamos a ver lo que pasó y después lo comentamos. A ver. Quien dirige esta comisión, quien preside la señora Rosa Bartra, es subordinada de una investigada, de la señora Keiko Fujimori. ¿Quién va a negar, señora Salgado, quién va a negar que la señora Bartra es subordinada de Keiko Fujimori? Si la dirigen hasta por el chat, les dicen cuándo tienen que aplaudir, cuándo votan rojo. Congresista Lescano, retire la palabra. Tendría que retirar los chats también, porque no hay forma. ¿Cuál palabra, señora Presidenta? Usted me dice cuál palabra, yo la retiro. Yo voy a esperar en este momento, antes de hacer el uso de la palabra, ante la cobarde alusión del señor que está al frente, que retire la palabra ofensiva que él ha proferido. Nuevamente invoco, señor Lescano, a que retire la palabra, si no se suspende la sesión. Simple. Los cobardes son los que protegen a los corruptos, Presidenta. Esos son los cobardes. No hay ninguna palabra, señora, ¿cuál es la palabra que se ha dicho que no corresponde a la realidad? ¿Cuál es la palabra? Decir que es subordinada política la señora Bartra, es subordinada política la señora Fujimori. ¿Sí o no, señora Bartra? Bien, señores congresistas, se suspende la sesión. Ahora, Leila Chihuahua ¿era consciente que estaba en la mesa directiva, en su curul o en el chat La Botica? ¿O estaba Chihuahua? ¿Ah? ¿El manejo cómo lo sentiste de la mesa? Digamos, diferente a cuando está el presidente Salaverry, porque entre otras cosas no quedaba claro qué es lo que tenía que retirar con ese Lescano de todo lo que había dicho. Le lanzó pues también un misil, bueno, ¿no? Es que en realidad también esto a veces se pierde un poco
porque el audio es el audio del Congreso. Sí, sí, sí. Pero cuando determinados congresistas que son incómodos para el fujimorismo hablan y hablan fuerte, hablan claro, la bulla que genera la bancada de Fuerza Popular hace que sea casi imposible escucharlos. Es como si fuese una permanente barra brava en el Congreso. Entonces, claro, solo vemos el momento en el que ya Johnny Lescano está pues desesperado y empieza a decirles cosas. Pero es que todo el momento anterior es francamente de una falta de lo que civilidad. puedas reproducir, ¿qué decían? ¿Perdón? De lo que puedas reproducir, ¿qué cosa es lo que le decían? No, que los micros no captaban. gritan, hablan de casos que no tienen que ver con el tema, lo mandan a callar. Es muy desagradable. Y lo mismo sucede... Con eso lo matamos. Pasó, sí, poco más, ¿no? Digamos, no son aplausos protocolares, ya, ¿no? Bueno. Lo que hacen mientras son habla la protocolares. oposición. Exacto. Poco protocolares, diría yo. Bullying protocolar. Así es. Y algo que quería mencionar del debate anterior, que era el de Alianza para el Progreso, ellos se retiran de la comisión y esto genera un desbalance de fuerzas. ¿Y por qué se retiran? Ellos dicen que raro, ¿no? sí, que en fin, que no iban a validar. Como me decía un profesor a veces, huele a estofado. Me decía, huele a estofado, ¿no? Y algo yo me estaba raro. acordando de mi profesor, de mi maestro y de gran parlamentario, Henry Peace, que decía que en política como en la física, todo espacio vacío se llena. Porque yo me acuerdo que el chico le cuestionaba que un sector de izquierda haya participado en el CCD. ¿No? Porque hubo parte de las bancadas democráticas que no participan en el CCD. De acuerdo. Y él decía, es que en política, si no participas, alguien más llena ese espacio. Eso fue un error, no participar. Exactamente. Entonces, ahora en Lavallato es un claro error que APP se haya retirado porque ese espacio lo ganó Fuerza Popular y el APRA. Y quitó el balance de fuerzas. Pero es que por eso te preguntaba, y por eso te decía que olía estofado. ¿Por qué se retiran? No se retiran porque, pues, ¿sabes qué? No quiero estar porque me incomoda la silla. No. Sí. En política no hay casualidades. En política no hay casualidades. Por eso. Entonces es raro que lo hayan reemplazado. Exacto. O que hayan cedido el puesto. APP, y también es extraño que el señor Morales haya votado en abstención. Rarísimo. Cuando se tenía que incluir a García. Con su voto ha podido emparejar las cosas y ahora con el informe que hace en minoría quiere corregirlo, ¿o me equivoco? No, sí, así suceden las cosas. Y vamos, no estamos hablando de cualquier comisión investigadora, estamos hablando de los hechos de corrupción más graves que han ocurrido en el país. Sin duda, después del montesinismo. Después del montesinismo. Esto fue, claro, escandaloso, voluminoso, y porque millonario. No conocemos los lazos de Odebrecht durante el montesinismo. ¿No? Ese es otro que también periodo de sobre el fujimorismo en los 90, claro. Muchas obras de Odebrecht en esa época, ¿no? Por supuesto. Mercedes Arauz acaba de escribir en el Twitter. Vamos a ver qué ha escrito Mercedes Arauz. Evidentemente tiene que ver con la denuncia del fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri. Dice Mercedes Arauz, acaba de tuitear: he tomado conocimiento de la denuncia constitucional de Pedro Chávarri. Solo confirma el uso político de la Fiscalía. Es una acusación express, sin pruebas, sin respetar mi derecho a la defensa. No rendí manifestación. No me asustan los fiscales sicarios. Sí me preocupa el Perú. Bueno, Mercedes Arauz tiene aquí un espacio, la invitamos desde ya públicamente para que venga mañana a hacer sus descargos en una extensa entrevista, por supuesto, porque hay que escuchar a todas las voces, como decía la canción, todas las voces, todas. Y mientras más voces, mejor. Ahora, este tema, sí, pues, al final, ¿qué va a pasar con el fiscal de la Nación? Explícame. Bueno, evidentemente no queda posibilidad. ¿Segura va a seguir en su posición? Sí, no, mientras así se lo indiquen, él no va a cambiar su posición. Y me queda claro que el fiscal de la Nación no tiene un ápice de dignidad ni de cariño por la institución, ¿no? Porque uno puede tener las mejores intenciones, que no creo que las tenga, pero darse cuenta que tu presencia daña a la institución. Entonces decides dar un paso al costado y te dedicas a limpiar tu nombre. Ya, pero los partidarios de Chávarri dicen, lo que quieres entonces es que, ¿no? Los que, digamos, de manera consecuente y democrática, creemos que el señor Chávarri está haciéndole daño a la institución de la Fiscalía. No, lo que quieren es defender a los corruptos, blindar a los corruptos y que entre Pablo Sánchez. Sí, es que esa es una clásica estrategia fujimorista, que es plantear falsas ¿Tú quieres que regrese Pablo Sánchez? No, yo creo que dice toda la Junta de Fiscales Supremos. Eso.
Recambio generacional. Exactamente. Recambio generacional. Mira, y lo lamento por los fiscales supremos que no están metidos en las tropelías de Chávarri, pero es un tema de dar confianza a la ciudadanía. Pues la clásica dicotomía, falsa dicotomía que plantea el fujimorismo, por ejemplo, dicen, los que no están con nosotros son unos comunistas. Y yo que soy un liberal, estoy en el medio mirando esta pelea, porque claro, no es verdad, no es verdad. Y el fujimorismo siempre plantea estas polarizaciones. Por eso cuando hablan de reencuentro, de reconciliación, no va con su ADN. Su ADN es de imposición, de enfrentamiento, y es un ADN autoritario. A ver, hablando del fujimorismo, la del estribo, pues Mayra, la ultimita, la de la manzana, estuvo muy buena ahora en el debate del Congreso. Vamos a ponerles un cachito nomás, a ver. Solamente estamos investigando los presuntos sobornos, el informe de coimas, dávidas que hubieran recibido funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno en relación a concesiones, obras y proyectos que hayan sido adjudicados a las empresas brasileñas. En ese marco, en ese concepto, en esos límites, ¿en dónde cabe la señora Keiko Fujimori? Para que el señor Lescano lo mencione. Y yo le voy a explicar así como manzanitas, para que entienda. Congresista Neira, le pido por favor respeto, guarde usted esos productos que ha traído y exprésese con... Objeto, dijo, es una fruta. Pues, porque tenemos 6% de aprobación, ¿no? Lo explico con manzanas. Es una falta de seriedad, de respeto con los congresistas, de respeto con la ciudadanía. Hizo muy bien el presidente en llamarlo al orden. Y ahora, es muy gracioso, ¿no? Porque ellos dicen que Keiko Fujimori no tenía que ver nada con esta investigación. ¿Y por qué la citaron a dar sus declaraciones? Alberto, te tengo que agradecer por estos muchas minutos. Gracias. Yo quiero aprovechar brevemente para brindar un reconocimiento y homenaje a los bomberos que hacen esta labor fundamental, vital, sacrificada. Son realmente esenciales en una sociedad donde creo que no siempre los valoramos. Y comentar que uno de los problemas principales en ese tipo de incendios es la falta de agua. Entonces, que los municipios vecinos puedan poner a disposición los camiones cisternas con agua por si falta, porque veo que es un incendio de proporciones considerables. Sí, sí. No tenemos el dato, Mayra, de cuántas unidades han llegado, ¿no? Aún. Estamos actualizando eso, pero es porque ahí tú tienes el referente, pero vamos, visiblemente es de... Que los municipios vecinos puedan poner sus camiones cisternas de magnitud, ¿no? A la mano. Bueno, no nos desconectamos de la noticia que está ocurriendo aquí en Santa Catalina, en el edificio de los almacenes Deltron, antes Tiendas Hogar. Gracias. Gracias. Alberto de Belaunde, congresista, hablándonos de las cosas que han pasado hoy en el Parlamento. Vamos a una pequeña pausa, regresamos.